¿Cómo explicar? ¿Cómo describir un amor tan profundo? Es imposible de medir. Conoces nuestros miedos. Hoy continuamos con el Evangelio de Juan y continuamos también con el ministerio de Juan el Bautista. El capítulo 1, versículos 29 al 34. Ese es el pasaje para esta noche. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 29 al 34. El texto bíblico dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Amén. Juan el Bautista. Continuamos con el ministerio de los nacidos de mujer. No ha nacido un profeta más grande, más poderoso que Juan el Bautista. Y Jesús dijo que el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan. Juan el Bautista, hasta ahora, es un hombre que fue enviado por Dios para dar testimonio acerca de la persona de Jesús. Leíamos unos martes atrás en el capítulo 1, en el verso 6, ahí comenzó, en el capítulo 1, verso 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Entonces Juan, hemos visto hasta ahora que Juan el Bautista está comprometido con la misión que Dios le encomendó a él. Además, Juan está comprometido con el mensaje, con la persona de Jesucristo. Juan está cumpliendo perfectamente el propósito por el cual Dios lo envió a predicar, a dar testimonio, a testificar en este mundo. Para Juan el Bautista, dar testimonio de Jesús, testificar acerca de Jesús, proclamar la persona de Jesús, para Juan el Bautista, esa era la obra más importante, la obra principal para Juan el Bautista. Él fue enviado por Dios para dar testimonio del Hijo de Dios. Y el pasaje que tenemos ahora en el capítulo 1, versículos 29 en adelante, este pasaje funciona como, diría yo, como un puente y une este pasaje a los testimonios que van a darse más adelante. Recuerden que Juan es el primer testigo, es el primero que da testimonio acerca de Jesús. Las escrituras
también van a dar testimonio de Jesús. El Hijo mismo va a dar testimonio de él y su testimonio es verdadero. El Padre va a dar testimonio de su propio Hijo a quien envió al mundo. El Espíritu Santo, que también es enviado por el Padre, él viene a dar testimonio de Jesús. Entonces, Juan es el primer testigo, es la primera persona que da testimonio del Dios encarnado. Juan es la primera persona que da testimonio de que Jesús es el unigénito del Padre, de que Jesús es el que bautiza con el Espíritu Santo, que Jesús es el Mesías, el Rey de Israel, el profeta del que habló Moisés, del que hablaron los otros profetas, el Hijo de Dios, el Rey de Israel, el Hijo del Hombre. Y en esta noche, Juan el Bautista da testimonio de que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice el versículo 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Ustedes pueden ver la imagen. Jesús aproximándose, Jesús acercándose a Juan el Bautista. Y Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el versículo comienza diciéndonos el siguiente día. Eso significa que lo que vamos a ver en este pasaje sucedió después del interrogatorio que los representantes del Sanedrín, los levitas, los sacerdotes y los fariseos le hicieron a Jesús en el día anterior, en los versículos 19 al 28. Entonces, para mí es interesante que Juan, el apóstol Juan ahora, él lleva un registro cronológico de los días en que están aconteciendo los eventos aquí en el Evangelio de Juan. Y me gustaría mostrarles en pantalla algo que les preparé a ustedes y si lo necesitan, podemos enviárselo eso a ustedes. Dice en la pantalla, miremos la pantalla por favor, yo quiero hacer esto porque quiero que usted, hermanita y hermanito, se dé cuenta que para el apóstol Juan, el autor del Evangelio, para él es importante llevar un registro de los días en que están aconteciendo los eventos en el Evangelio. Juan lleva un registro cronológico de todo esto. Dice el versículo 19, el siguiente día, en el verso 29, eso yo le puse el primer día. Juan el Bautista dio testimonio delante de algunas autoridades judías. Eso aparece en los versos 19 al 28. Ahí Juan, ese día, cuando lo interrogaron los saduceos, los fariseos, los sacerdotes y los levitas, los representantes del Sanedrín, ese día Juan dio testimonio acerca de Jesús. Luego, en el verso 29, el segundo día, Juan da testimonio de que Jesús es el Cordero de Dios. Luego, el tercer día, 2 discípulos siguieron a Jesús. Eso lo vamos a ver el martes que viene, en los versículos 35 al 40. Luego viene un cuarto día, donde el apóstol Andrés, el discípulo Andrés, presentó a Pedro delante de Jesús, en los capítulos 1, versículos 41 al 51. Luego, el quinto día, Felipe y Natanael siguieron a Jesús. Luego, en el sexto día,
no se menciona explícitamente, pero ahí está y lo vamos a ver en el capítulo 2. Y el séptimo día fueron las bodas de Canaán. Ese es el registro que he hecho de aquí del capítulo 1. Entonces, Juan lleva un registro cronológico de los días en que están sucediendo cosas, están interrogando a Jesús, Jesús viene a Juan el Bautista, aparecen los primeros discípulos, Andrés, Juan, Natanael, Felipe, llegan las bodas de Canaán, y uno tiene que preguntarse, veamos, hermano Wilson, uno tiene que preguntarse esto. Si usted está estudiando muy seriamente el Evangelio de Juan, y yo sé que usted lo está haciendo, usted tiene que preguntarse qué importancia tiene llevar un registro cronológico en el Evangelio. Para el apóstol hay una gran importancia llevar un registro cronológico de los eventos, de los acontecimientos que están sucediendo en el ministerio de Juan el Bautista y en el ministerio de Jesús. Amén. Además, Juan lleva un registro geográfico de dónde sucedieron los eventos. Por ejemplo, en el versículo 28, que no lo vimos el martes pasado, aparece, mira el versículo 28, 1:28, estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El apóstol Juan menciona Betábara. Él específicamente lleva un registro no solamente de los días, sino los lugares donde sucedieron los eventos. Aparece Betsaida en el 1:44, miren. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Conocemos que Betsaida era la ciudad de Pedro y Andrés. Luego, en el 1:45 aparece Nazaret, donde fue criado nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que Natanael va a decir, de Nazaret, ¿puede salir algo bueno? Luego aparece Cana de Galilea, por si acaso, hermano. La mención de Cana de Galilea aparece 4 veces en el Evangelio de Juan. Usted tendría que preguntarse, ¿por qué para Juan el apóstol es tan importante el lugar Caná de Galilea donde Jesús convirtió el agua en vino? ¿Por qué es importante para él? Y luego aparece Capernaum en el 2:12 y aparece Jerusalén. Y luego aparece Judea, aparece Enón junto a Salim. Recuerde que Juan el Bautista bautizaba en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas. Luego aparece Samaria. Samaria es un lugar importantísimo en el Evangelio de Juan. En el capítulo 4, Jesús está en Judea y le era necesario pasar por Samaria para ir a Galilea. Y luego aparece Betania, donde ocurrió la resurrección de Lázaro entre los muertos. Pregunta, ¿qué importancia tiene para el apóstol Juan llevar un registro geográfico de dónde sucedieron los eventos? ¿Por qué? ¿Por qué para Juan es importante todo esto? Y tercero, ¿qué importancia tiene para Juan llevar un registro del tiempo, de la hora donde ocurrieron los eventos? Por ejemplo, en el 1:39, miren el 1:39, dice Jesús hablando, les dijo, venid y ved, fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10ª. ¿Por qué ese detalle? La hora 10ª. ¿Por qué ese detalle de la hora y el tiempo donde ocurrieron los eventos? Luego aparece en el 4:6, vamos al 4:6, cuando Jesús está con la mujer samaritana.
Juan capítulo 4, verso 6, y estaba allí el pozo de Jacobo. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, era como la hora sexta. Luego en el capítulo 4, versículo 52, 4:52, cuando Jesús sana al hijo del noble, dice Juan capítulo 4:52, entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor el hijo del hombre rico. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. ¿Por qué a las 7? ¿Por qué a la hora sexta? ¿Por qué a la hora décima? Y luego en el capítulo 19, versículo 14, cuando Jesús está siendo crucificado, era la hora sexta. Juan es un testigo, ya que conoce los lugares, conoce la hora donde acontecieron los eventos. Juan es un testigo y para él es importante estar mencionando los eventos de forma cronológica, de forma geográfica y de saber con exactitud a la hora donde ocurrieron los hechos. Así que para una persona que le gusta estudiar la Biblia y toma en serio el estudio de la Biblia, tiene que ser importante el lugar donde se están ocurriendo los eventos, la hora en que están ocurriendo los eventos, era de noche, era de día, era de mañana. Por ejemplo, cuando Judas traicionó a Jesús en el aposento alto, Juan dice que era de noche. Entonces, he preparado esto para ustedes porque si estamos estudiando el Evangelio de Juan, para el apóstol, llevar un registro de los días en que están aconteciendo los eventos, para Juan, llevar un registro cronológico de los lugares geográficos, de los lugares donde ocurrieron los eventos, si para Juan es importante, para mí también debe ser importante, porque algo debe estar comunicándote Dios para decirte la hora exacta, el lugar exacto, el momento exacto cuando ocurrieron los hechos. Juan es un testigo de lo que está sucediendo en el Evangelio de Juan. Amén. Si alguien de ustedes necesita que le enviemos lo que mostramos en pantalla, lo puede solicitar y se los enviamos cariñosamente, gustosamente. Así que, hermanos, si estamos estudiando la Biblia, para un estudiante de la Biblia, llevar un registro del lugar donde fue resucitado Lázaro, a la hora donde fue resucitado y quién estaban en ese lugar, para un estudiante de la Biblia es importante, pero más importante es para el que escribió el Evangelio, que es el apóstol Juan. Eso nos muestra a nosotros que Juan, el discípulo amado, fue un testigo ocular de los hechos, de los eventos que ocurrieron en este Evangelio. Con eso en mente, sigamos con el versículo 29, Juan capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. La ocasión fue el regreso de Jesús, que estaba al otro lado del Jordán, y ahora Jesús viene acercándose a Juan el Bautista, viene aproximándose a Juan el Bautista. Y es interesante porque si hacemos un paralelo con Mateo, con Marcos y con Lucas, Juan no menciona el bautismo de Jesús y Juan no menciona los 40 días de tentación en el desierto. Y a mí me parece, por
el paralelo de Mateo, de Marcos y de Lucas, que cuando dice que Jesús venía acercándose a Juan, a mí me parece que Jesús ya viene de regreso después de haber sido bautizado, después de haber estado en el desierto 40 días y 40 noches siendo tentado por el diablo. Esa es la ocasión. Y dice el versículo 29, y dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y otra frase interesante para el autor es la palabra he aquí. Esa palabra se repite varias veces en el Evangelio de Juan. Es como diciendo, observen, miren allí está, allí viene. Eso se refiere he aquí. Observen, miren, allí está, allí viene el Cordero de Dios. Eso es lo que está diciendo el versículo 29 con la frase he aquí. Juan, por el paralelo de Mateo, de Marcos y de Lucas, entendemos que Juan está hablando a las multitudes. Observen, miren, allí viene. ¿Quién viene? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquí aparece una frase muy del Nuevo Testamento, el Cordero de Dios. Y para que ustedes anoten, este título, Cordero de Dios, lo usa únicamente, exclusivamente, lo usa solamente el apóstol Juan. Ningún otro escritor usa el término el Cordero de Dios. Solamente es exclusivo del apóstol Juan. Lo usa aquí en el versículo 29 y luego lo va a usar en el versículo 36. Miren el 1:36. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La frase Cordero de Dios que quita el pecado del mundo tiene por lo menos tres importantes implicaciones. Esta frase, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Implicación número uno, la implicación número uno es que el pecado es el problema, el grave problema por el cual Jesús vino al mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso significa que Jesús vino al mundo a quitar el pecado, a destruir el pecado, a anular el pecado. Ese es el propósito de la primera venida de Jesús. Implicación número dos, significa que el pecado no es solamente de una persona, de un pueblo o de una nación. El pecado es de toda la humanidad. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, que el problema del pecado es universal, es de todas las naciones, es de toda la raza humana. Y la tercera implicación, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, significa que es el Padre, es Dios quien es el que provee, el que suple, el que envía al Cordero al mundo. He aquí el Cordero de Dios, Cordero de Dios. Es decir, que Dios lo envió al Cordero, Dios envió a Jesús, Dios proveyó una solución para el pecado. Esa es una tercera implicación. Es el Padre que envió al Cordero de Dios, es el Padre que envió a su Hijo
para solucionar, para resolver el pecado del mundo entero. He aquí el Cordero de Dios. Y para nuestro propio estudio personal, cuando Juan habla de Jesús como el Cordero de Dios, por lo menos se me vinieron tres pensamientos a mí. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo menos se me vinieron tres pensamientos. Número uno, puede anotarlo usted. Se me vino a la mente el Cordero de la Pascua, allá en el libro del Éxodo, en el capítulo 12. También se me vino a la mente el Cordero anunciado por el profeta Isaías, cuando dice Isaías 53, como Cordero fue llevado al matadero. También se me vino ese pensamiento. Y tercero, se me vino el Cordero triunfante, el Cordero victorioso del libro de Apocalipsis. Entonces pensé en el Cordero Pascual. ¿Se acuerdan que la muerte iba a pasar esa noche? Y la sangre del animal y la sangre del cordero iba a proteger, iba a librar a los israelitas de la muerte de los primogénitos cuando salieron de la tierra de Egipto. Además, el tema del Cordero de la Pascua, el Cordero Pascual, es importante en el Evangelio de Juan. Uno tiene que pensar que en la mente del apóstol Juan y también en la mente del Señor Jesucristo, siendo Él el Cordero que va a ser sacrificado, el Cordero que va a ser llevado al matadero, en el Evangelio de Juan hay una importancia, hay una relevancia acerca de la Pascua de los judíos. En el capítulo 2, versículo 13, Evangelio de Juan 2:13, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. La Pascua de los judíos, versículo 23, 2:23. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, capítulo 6, versículo 4, 6:4, por favor. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Capítulo 12, versículo 1, 12:1, por favor. 6 días antes de la Pascua, capítulo 13, verso 1, 13:1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase al Padre, capítulo 18, verso 28. 18, 28, por favor. 18, 28. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. 19:14. 19:14 del Evangelio de Juan. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces, cuando Juan el apóstol habla del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿está pensando Juan en el Cordero que fue sacrificado en la Pascua? ¿Está pensando en eso, Juan? Para Juan, la fiesta de la Pascua de los judíos en el Evangelio es importante. En el Evangelio de Juan se mencionan 3 veces la fiesta de la Pascua de los judíos. El primer año, el segundo año y en el tercer año.
Y cuando Jesús estaba celebrando la Pascua con los judíos y dijo, ¿cuánto he deseado celebrar esta Pascua con vosotros? Mi pregunta es, cada vez que Jesús celebraba la Pascua de los judíos, ¿estaba pensando él que un día él iba a ser el Cordero de Dios que iba a ser sacrificado por el pecado del mundo? Rondaba por la mente de Jesús, por la mente de Juan, la celebración de la Pascua, ya que ese día un cordero tenía que ser sacrificado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando uno lee a Pablo, Pablo dice que Cristo es nuestra Pascua que ya fue sacrificada por nosotros. Lo otro, cuando Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan estará pensando en el Cordero que fue profetizado por el profeta Isaías. Recuerden que la profecía de Isaías 53 estaba muy latente, muy fresca en la mente de los apóstoles. Cuando Juan dice el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, estaría pensando Juan en Isaías 53, donde dice que Jesús, el siervo de Jehová, es llevado como cordero al matadero para ser tranquilado, para ser sacrificado, para ser quebrantado, para ser humillado. ¿Estará pensando en ese cordero de Isaías 53, versículo 7? Cuando Felipe predicó el evangelio al etíope, comenzó desde la escritura de Isaías 53. Entonces, me pregunto solamente, cuando se habla del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿qué estaba pasando por la mente de Juan? ¿El Cordero de Éxodo capítulo 12? ¿Estaba pasando por la mente de él el Cordero que fue llevado al matadero de Isaías capítulo 53? ¿O estaría pensando Juan en el Cordero victorioso, en el Cordero triunfante del libro de Apocalipsis? Si hay un libro que menciona una y otra vez al Cordero de Dios, es el libro de Apocalipsis. Y la verdad, no sabemos con exactitud lo que Juan tenía en mente cuando habló del Cordero de Dios. ¿Estaría pasando por su mente el Cordero Pascual de Éxodo 12? ¿El Cordero de Isaías 53 que fue llevado al matadero? ¿El Cordero victorioso y triunfante del Apocalipsis? Uno tiene que pensar para pensar como el apóstol Juan. ¿Qué pasaba por la mente de Jesús cuando se dijo de él como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Jesús estaría pensando que él era el Cordero de Isaías 53, que él era el Cordero de Éxodo capítulo 12, que iba a ser sacrificado por el pecado del mundo. Lo otro que me llama la atención, porque dice, he aquí el Cordero de Dios, el Cordero de Dios. Es muy importante que entendamos que el sacrificio de Jesús, la muerte de Jesús, tuvo una iniciativa divina. El sacrificio de Jesús fue por iniciativa divina. Y pensé en el sacrificio que Abraham le ofreció a Jehová. ¿Se acuerdan cuando Abraham ofreció a su propio hijo Isaac en sacrificio? ¿Se acuerdan? Dios
no permitió que Abraham sacrificara a su hijo único, a quien Abraham amaba realmente. Dios no permitió eso. Pero sí Dios sí sacrificó a su propio hijo por nosotros. No permitió que Abraham sacrificara a su hijo, pero Dios no impidió el sacrificio de su propio hijo. Dice Isaías 53 que Jehová lo quebrantó a padecimientos. Dice Romanos que Dios no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Dice 2 de Corintios, al que no conoció pecado, Jesús, por nosotros, el Padre, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces la muerte de Cristo en el Calvario, el sacrificio de Cristo en el Calvario, si Jesús fue llevado como cordero al matadero, no fue un accidente, no fue un imprevisto, sino que se llevó a cabo el perfecto plan de Dios, con el anticipado conocimiento de Dios, el Padre. Es decir, que el Cordero de Dios va a la cruz con la aprobación del Padre, con el visto bueno del Padre, porque es el Cordero de Dios. Dios envió a su Hijo. Dice en el libro de Hechos capítulo 2, por favor, dice el texto, Hechos capítulo 2, versículo 22 y 23, cuando Pedro predica ya en Pentecostés, dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Miren ahora, 23, a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por mano de eunucos, crucificándolo. Jesús fue entregado como cordero, Jesús fue entregado como sacrificio con el predeterminado, anticipado conocimiento de Dios, con la aprobación de Dios. En Primera de Pedro, capítulo 1, libro de Primera de Pedro, capítulo 1, el apóstol dice lo siguiente. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19 y 20, por favor. Primera de Pedro 1, 19, 20. Versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor a vosotros. El Cordero de Dios fue predestinado con el anticipado y predeterminado conocimiento del Padre. El Padre nos entregó a su Hijo, al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Que Jesús haya venido como Cordero y era llevado como Cordero al matadero, como oveja al matadero, fue por la aprobación de Dios, por el determinado consejo de Dios, por el anticipado conocimiento de Dios. Es decir, que el Cordero de Dios para el sacrificio fue iniciativa del Padre mismo, que no escatimó, que no se reservó,
que no guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Eso es lo que va a decir en el capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. El Padre nos dio este Cordero, el Padre envió a su Hijo que quita el pecado del mundo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la palabra quita tiene el sentido de remover, de tomar, de arrebatar el pecado del mundo. Me recordé primera de Juan que Jesús apareció para quitar el pecado del mundo y no hay pecado en él. Entonces la primera venida de Cristo fue por el pecado del mundo. El pecado tenía que ser removido, el pecado tenía que ser anulado, el pecado tenía que ser destruido. Y la única persona que podía anular el pecado, quitar el pecado, es el Cordero de Dios, sin pecado, sin contaminación, sin mancha, destinado para ti y para mí desde antes de la fundación del mundo. Es interesante la frase, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Con esta declaración, mundo, Juan deja muy en claro que el Mesías, el Cristo, el Cordero de Dios, vino a quitar el pecado de toda la humanidad, el pecado de la raza humana. Ese fue el propósito de la primera venida de Jesús. Quitar lo que nos separaba de Dios. Derribar esa muralla que nos tenía separados de Dios, que nos tenía destituidos de la gloria de Dios, ese pecado que nos se enseñoreaba de nosotros, ese pecado que nos mataba a nosotros. Jesús es el Cordero de Dios que vino a destruir, a anular, a quitar el pecado del mundo. Es interesante, mira en el verso 29, Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan no dice que Jesús es el Cordero que quita los pecados en plural del mundo, sino que dice el pecado del mundo, hablando de una sola unidad. Es decir, todo el mundo estaba bajo pecado. Todo el mundo había pecado con un gran pecado. El pecado del mundo. La Biblia habla que el problema más grave, el problema más serio y por el cual Dios envió a su Hijo es el pecado. El pecado es un asunto grave para Dios. Es un insulto a Dios. El pecado se levanta contra Dios. El pecado siempre está en oposición contra Dios. Y Dios tuvo que enviar a su Hijo para solucionar de una vez y para siempre el pecado de todo el mundo. Entonces el pecado, hermanos, no es el problema de algunos, no es el problema de muchos. El pecado es el problema grande que tiene la humanidad. Si me preguntaran a mí que hiciera una lista de todos los problemas que hay en este mundo, yo pondría en la lista como número 1
No tenemos un problema de educación, no tenemos un problema económico, no tenemos un problema de contagio. El problema número uno de toda la humanidad es el pecado que nos separa, que nos destruye, que nos mata, que nos destituye de la gloria, de la presencia de nuestro Dios. El pecado tiene su costo. El pecado tiene su precio. Vamos a ver en el Evangelio que el pecado tuvo que pagarse, el pecado tuvo que cancelarse con la sangre de Jesucristo, con el sacrificio del Cordero de Dios. Y es interesante también que dice el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí la palabra mundo se refiere a la humanidad. ¿Qué es lo impresionante? Que en el Evangelio de Juan, el mundo, la humanidad, aborrece a Dios, desprecia a Dios, desprecia a su Hijo. Pero Dios ama al mundo, aunque el mundo lo aborrece, aunque el mundo lo odia, aunque el mundo desprecia a Dios, Dios ama tanto al mundo que envió a su Hijo a salvar al mundo. El mundo es un regalo, o sea, Jesucristo es un regalo para el mundo. Y lo otro es que el mundo aborrece tanto a Jesús, odia tanto el nombre de Jesús, se burla, se ríe del nombre de Jesús. Y Jesús viene a este mundo a dar su carne, a dar su sangre por la vida del mundo. ¿Se dieron cuenta? La solución para el pecado, la única solución para el pecado del mundo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesucristo. Versículo número 30. Este es de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Esta es la tercera vez que Juan dice exactamente lo mismo acerca de Jesús, pero de una forma diferente. Ya lo había dicho en el capítulo 1, versículo 15. Miren el 1:15, por favor. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Luego en el 1:27, Juan 1:27, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Y ahora en el 1:30, este es de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Entonces Juan continúa hablando de la preexistencia del verbo de Dios. Era primero que yo, es antes de mí. Lo que Juan está diciendo, lo que Juan está hablando es acerca de la eternidad, de la divinidad, de la preexistencia de Jesucristo. Y que Jesucristo está por encima de todo, que Jesucristo está sobre todos. Pero Juan, aunque dice que Jesús es primero que él y antes que él, porque era primero que yo, Juan no pierde de vista la humanidad de Jesús, porque dice algo que no había dicho antes. Este es, estoy en el 1:30, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero
que yo. Entonces Juan habla de la divinidad y habla de la humanidad de Jesús. Lo que Juan está diciendo, aunque yo soy mayor en edad que Jesús, Jesús es antes de mí porque Él es eterno. El Bautista reconoce que Él solamente es un hombre, pero que Jesús es Dios. El Bautista reconoce que Jesús es más poderoso que Él. El Bautista reconoce que Jesús tiene el primer lugar en todo, antes que Él, porque era primero que Él. Juan el Bautista reconoce que Jesús está sobre Él y está sobre todos los seres humanos. De hecho, lo va a decir en el capítulo 3, versículo 31. Capítulo 3, verso 31. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todo. Eso es lo que Juan el Bautista está diciendo y está reconociendo. El que viene es antes que mí, porque era primero que yo. Él es sobre todas las personas, porque Él es Dios. Lo interesante ahora es lo que dice el versículo 31 y versículo 33. Mira el 31 y mira el 33. Y yo no le conocía. Y mira el 33. Y yo no le conocía. ¿Cómo podemos entender esta declaración de Juan el Bautista? Dos veces Juan el Bautista dice, y yo no le conocía. ¿Cómo que no lo conocía? Si Jesús y Juan el Bautista eran parientes, eran familiares. Recuerden cuando la Virgen María va a visitar a Elizabeth, la madre de Juan el Bautista. Y cuando María saluda a Elizabeth, el niño en el vientre de Elizabeth se movió. Si ellos eran parientes, ¿cómo que Juan dice dos veces y yo no le conocía? ¿Qué quiere decir Juan con eso? Que no conocía a Jesús. Bueno, lo primero que se me vino a la mente, es que Jesús vivía en el norte, en Nazaret. Juan el Bautista fue criado al sur de Israel, en el desierto de Judea. No se criaron juntos. Uno vivía en el norte y el otro vivía en el sur. No le conocía tal vez porque crecieron en lugares diferentes. Pero me llamó la atención lo que decía, lo que Juan el Bautista dijo en el libro de Mateo, cuando Jesús, ¿se acuerdan?, viene a ser bautizado al Jordán, y Juan el Bautista le dice a Jesús, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Eso indica que Juan conocía a Jesús. Lo que he pensado es que Juan el Bautista sabía que Jesús era su primo lejano, su primo distante. Juan el Bautista lo sabía, pero lo que no sabía era que su pariente, Jesús,
era el Mesías, a quien Israel estaba esperando. ¿Conocía a Jesús? Sí, porque eran parientes, pero Juan no sabía que mi pariente, mi primo, era el Cristo, era el Cordero de Dios, era el unigénito del Padre, el Hijo de Dios. ¿Cómo supo entonces? En el verso 33, mira el verso 33, el Padre, Dios tuvo que mostrarle una señal. Mira el 33, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar, con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Ese es el Cristo. Ese es el Hijo de Dios. Ese es el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces, el Padre tuvo que decirle a Juan, al que veas que desciende el Espíritu Santo en forma corporal de paloma, ese es mi Hijo amado. Ese es el Cordero de Dios. Ese es el Mesías. Ese es el Hijo de Dios. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar me dijo, cuando veas que desciende el Espíritu Santo en forma corporal de paloma, ese es mi ungido. Ese es el Cristo. Ese es el Hijo de Dios. Lo otro que me llama la atención y me gusta mucho, versículo 31, 1:31, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. Eso significa la frase para que fuese manifestado a Israel. Juan el Bautista se ve como un embajador de Cristo. Juan bautizaba con agua. Ese era el puente. Pero el propósito de que Juan bautizara con agua era para revelar, era para manifestar, era para testificar a todos que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios. Juan bautizaba para que el Mesías, para que el Cristo fuese manifestado, fuese dado a conocer, fuese revelado a todo el pueblo de Israel. El medio era el bautismo de Juan, ese era el medio, pero el propósito era anunciar, revelar, dar a conocer, manifestar a Jesús como el Cristo, como el Hijo de Dios. Dice el versículo 32, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Juan dio testimonio diciendo, el Bautista se presenta él como un testigo ocular de los eventos que están ocurriendo aquí. Lo que Juan está diciendo es esto a las multitudes: escuchen, porque yo estoy dando testimonio, yo estoy testificando, yo estoy revelándoles a ustedes que Jesús, el de Nazaret, es el Cordero de Dios, es el Cristo, es el Hijo de Dios. Y dice, y vi al Espíritu que descendía como paloma. Y algo importante, hermano. Por primera vez en el Evangelio de Juan se menciona al Espíritu Santo. Hay un tema muy, pero muy importante en el Evangelio de Juan acerca
del Espíritu Santo. Vi al Espíritu. Versículo 33. Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él. Ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo. Cuando Juan dice, vi al Espíritu, Juan no está hablando de una visión, no está hablando de un espejismo. Juan está hablando de un sentido físico. El Bautista vio, vi al Espíritu, he visto al Espíritu que desciende sobre Jesús en forma de paloma. No vio el Espíritu porque ese Espíritu es como el viento. Se siente pero no se ve. Pero lo vio descender en forma corporal como paloma. El simbolismo que Juan quiere transmitir es únicamente cuando dice que vio descender sobre Jesús el Espíritu Santo en forma corporal como paloma. Lo que Juan está transmitiendo, este es el ungido de Dios, el que recibió el Espíritu Santo, que descendió sobre él en forma corporal de paloma. Dios tuvo que mostrarle a Juan el Bautista de una forma visible su presencia para transmitirle a Juan de que Jesús es el ungido, sobre quien veas descender el Espíritu Santo en forma de paloma. Ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Ese es mi ungido. Ese es el Cordero de Dios. Y Juan dice, y yo doy testimonio, porque vi al Espíritu descender en forma corporal de paloma. Y dice que permaneció en él 2 veces. Mira el 1:32 al final. El 1:32 al final. Y permaneció sobre él el Espíritu Santo. Versículo 33. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él. 2 veces Juan dice que el Espíritu permaneció sobre Jesús. Eso da a entender que el Espíritu Santo se quedó todo el tiempo con Jesús. Que el Espíritu Santo permaneció todo el tiempo con Jesús. La idea de permanecer significa que el Espíritu permaneció en Jesús como la profecía de Isaías. A mí me llama esa la atención, que el Espíritu Santo haya permanecido en Jesús, se cumple para mí, por lo menos, la profecía de Isaías 11. Vamos a Isaías 11, por favor. Me parece que esto es Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11, por favor. Versículo 2. Isaías capítulo 11, versículo 2. Para mí esta es la idea de que el Espíritu haya descendido sobre Jesús y haya permanecido sobre Jesús, mostrándole a Juan de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el ungido. Isaías capítulo 11, versículo 2 dice, y reposará sobre él. Ahí está la idea de permanecer. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, de inteligencia, Espíritu de consejo, de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. El Espíritu Santo que le da poder a Jesús
sabiduría a Jesús, consejo a Jesús. El Espíritu Santo permaneció todo el tiempo en Jesús. ¿Por qué es importante? Porque es importante de que el Espíritu Santo permanezca todo el tiempo en Jesús y que ese Espíritu le dé espíritu de sabiduría, de poder, de consejo, de temor a Jesús. ¿Por qué es importante? Porque va a ser importante para nosotros. Recuerden que en el capítulo 14 Jesús va a regresar al Padre. ¿Y qué dice él? En Juan capítulo 14, versículo 16. Y yo rogaré al Padre, yo dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Es decir, que el Espíritu que permaneció en Jesús todo el tiempo, ese mismo Espíritu va a permanecer para siempre en el cristiano, en tu vida y en mi vida. Así como el Espíritu descendió en el momento del bautismo en la persona de Jesús, también el Espíritu Santo desciende sobre nosotros cuando nos unimos a Cristo en nuestro bautismo y permanece con nosotros para siempre, como permaneció para siempre en Jesús. Por eso es importante el término permaneció sobre él, porque el Espíritu Santo más adelante va a permanecer en el cristiano cuando Dios derrame su Espíritu sobre toda carne. Pero para que el Espíritu descienda nuevamente, Jesús tiene que ser glorificado, Jesús tiene que ir a la cruz, Jesús tiene que sacrificarse para que el Espíritu Santo descienda sobre los apóstoles y descienda sobre todos los cristianos. En el capítulo 7 de Juan, versículo 37, Juan capítulo 7, versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, los que recibieron a Jesús, los que le dieron la bienvenida a Jesús. Recuerda que el propósito de Juan es que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesús no había sido aún glorificado. Jesús tiene que ser glorificado para que descienda, para que venga sobre los apóstoles y después sobre los cristianos el Espíritu Santo. Y ese Espíritu que permaneció en Jesús, que permaneció en los apóstoles, también permanece en ti y permanece en mí para siempre. El Espíritu Santo que viene del cielo, dice el capítulo 1, versículo 32, también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo. La frase del cielo indica que el Espíritu Santo proviene de Dios. Así como el Cordero que quita el pecado del mundo también proviene de Dios. La presencia del Cordero, la presencia del Espíritu Santo provienen de Dios. Eso significa que el Cordero que va a quitar el pecado del mundo viene de Dios. El Espíritu Santo viene de Dios. Eso significa que el Cordero y que el Espíritu Santo es una demostración de la gracia, de la bondad, de la misericordia de Dios al mundo. Y yo no le conocía.
Versículo 33. Pero el que me envió a bautizar, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece en él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Jesús es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, Jesús, como Cordero de Dios, quita el pecado del mundo. Jesús también como Mesías bautiza con el Espíritu Santo. Es decir, que el Cristo, el Mesías, quita el pecado del mundo y también bautiza y da el Espíritu Santo. Jesús entonces tiene la autoridad para perdonar pecados, para quitar pecados, para limpiar pecado, y también tiene la autoridad para bautizar con el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es el cumplimiento de la profecía de Joel. Dios había prometido derramar su Espíritu sobre toda carne, pero antes que Dios derramara su Espíritu, como ya dije, Jesús tenía que ser glorificado, tenía que ir a la cruz, ser sepultado y resucitar. Y Dios ahí iba a derramar su Espíritu sobre todos los creyentes. Y yo le vi, versículo 34, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. La frase "y yo le vi" significa lo contemplé, lo miré, lo observé, lo miré con admiración, lo miré con asombro cuando estaba descendiendo sobre él el Espíritu Santo en forma de paloma y permaneció en él. Yo le vi, lo vi con asombro, lo vi con admiración, contemplé al Hijo de Dios. Lo que Juan está diciendo, yo le vi perfectamente y he testificado, he dado testimonio claramente de que la persona que yo vi descender el Espíritu Santo en forma de paloma, yo lo vi. Ese es el Cristo. Ese es el Hijo de Dios. Ese es el Cordero que quita el pecado del mundo. Ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo le vi. Y dice el versículo 34, y yo le vi y he dado testimonio de que el Cordero de Dios, sobre quien descendió el Espíritu Santo, el que bautiza con el Espíritu Santo, ese es el Hijo de Dios. Juan el Bautista es uno de los tantos que dan testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. Mira el capítulo 1, versículo 49. 1:49. Respondiendo Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Natanael también confiesa, también da testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Juan capítulo 6, versículo 69, 6:69. El apóstol Pedro y los demás apóstoles. Juan 6:69. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Los apóstoles también están reconociendo, están dando testimonio, están confesando de que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Juan capítulo 11,
versículo 27. Juan capítulo 11, versículo 27. 11, 27. Marta le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. ¿Por qué es importante? Porque Juan, el Evangelio, se escribió con ese propósito. Recuerden, Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El Bautista creyó que Jesús es el Hijo de Dios. Natanael, los apóstoles, Marta, todos están creyendo en Jesús como el Hijo de Dios. Con ese propósito fue escrito el libro, para crear fe en Jesús, como el Cordero de Dios, el que bautiza con el Espíritu Santo, el Hijo de Dios, el Rey de Israel, el unigénito del Padre, de quien hablaron los profetas y Moisés, Jesús. Amén, hermanitos. En conclusión, Juan el Bautista fue enviado por Dios. Y me gusta a mí, porque Juan el Bautista, en todo su ministerio, se sometió a la voluntad de Dios toda su vida. Juan vino a este mundo a hacer la voluntad del Padre, a hacer la voluntad del que le envió. Estoy hablando de Juan el Bautista. El ministerio de Juan el Bautista tuvo que ver con preparar el camino del Señor, hacer volver los corazones de los hijos hacia el Señor. Nosotros como iglesia también tenemos la misión de prepararles el camino al mundo, preparar el camino, el corazón de la gente, para decirle a la gente que Jesús es el que quita el pecado del mundo, que Jesús es el que bautiza con el Espíritu Santo, que Jesús es el Hijo de Dios, que se hizo carne y habitó entre nosotros. Hablaba con el pastor Raúl la otra vez y hablábamos que Juan el Bautista, el enviado por Dios, es un gran ejemplo para ti y es un gran ejemplo para mí. Ejemplo en que Juan el Bautista testificó, dio testimonio acerca de Jesús. Juan el Bautista es un ejemplo para nosotros en llevar fielmente a cabo la misión de Dios. Si hay alguien que cumplió con el propósito de Dios en su vida, fue Juan el Bautista. Él fue enviado a cumplir con una misión y fielmente cumplió con esa misión de dar testimonio de Jesús. Juan el Bautista es un ejemplo de humildad. Él no se consideraba digno ni de desatar la correa del calzado de Jesús. Juan el Bautista es ejemplo de compromiso con la persona de Jesús. Juan estaba comprometido en hablar de Jesús, en dar testimonio de Jesús. Juan es ejemplo porque él
en todos sus ministerios, en todas sus predicaciones, él le dio el primer lugar, el lugar de honor, de preeminencia a Jesús. De hecho, él dijo, es necesario que yo disminuya, que yo mengüe para que Jesucristo crezca. Juan el Bautista es un ejemplo para nosotros, hermanos míos. Le conversaba a mi hijo el otro día que de los nacidos de mujer, dijo Jesús que nos había levantado profeta tan grande como Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan. Uno tiene que preguntarse cómo un cristiano puede ser mayor que Juan el Bautista. ¿Cómo uno puede llegar a ser mayor que Juan el Bautista? Juan el Bautista predicó acerca de Jesús, sí, pero no participó en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo en el bautismo. Tú tienes ese privilegio, yo tengo ese privilegio. Juan el Bautista predicó acerca de Jesús, pero nunca pudo conmemorar y proclamar la muerte de Jesús celebrando la Santa Cena. Eso es un privilegio tuyo, eso es un privilegio mío. Juan el Bautista apareció con el espíritu de Elías, con el poder de Elías predicando. Nosotros predicamos con el poder de Jesucristo, con el Espíritu Santo de Jesucristo, que nos bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, el más pequeño en el reino de Dios es mucho más grande que Juan el Bautista. Nosotros podemos ver por la fe al Cristo que fue crucificado y resucitado entre los muertos. Les decía a mis hijos, muchos reyes, muchos profetas y muchos hombres justos quisieron oír lo que nosotros oímos hoy día. Quisieron ver lo que nosotros hemos visto ahora. Y no lo vieron. Y no lo oyeron. Así que nosotros, hermanos, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan el Bautista. Nosotros tenemos el privilegio de no solamente hablar de Jesús, sino unirnos a Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Nosotros, hermanos míos, tenemos el honor, tenemos el privilegio, pero también tenemos la responsabilidad de unirnos al testimonio de Juan el Bautista. ¿Y cuál es? Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado de este mundo. Ese es mi compromiso. Ese es tu compromiso, hermano mío, con la visión de Dios. Muy buenas noches. Gracias por su atención. Que Dios me los bendiga grandemente.